Muy buenas noches, esto es 4 a la N, soy Gonzalo Prialé. Esta noche vamos a conversar sobre el tema de los partidos políticos, los movimientos regionales, a la luz del resultado de las últimas elecciones y cómo el país ha evolucionado en las últimas décadas hacia donde ahora estamos en este tema. Tenemos como invitados hoy a Jorge del Castillo, dirigente del Partido Aprista Peruano, ex primer ministro, muy conocido por todos. Milagros Campos, abogada, politóloga, profesora de la Universidad Católica, integrante de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política que el 2019 la propuso. Y también está con nosotros Jaime de Altaos, presidente de la AMPADIA, periodista y antropólogo. Para empezar, antes de entrar en la materia o como una breve introducción, quizás se puede decir que hasta los años 80 la clase política y los partidos denominados tradicionales fueron el eje fundamental de la sociedad peruana. Al finalizar esa década se produjo el Big Bang partidario, ¿no? Surgió el primer outsider, Fujimori, y se inició el declive de los partidos tradicionales, del cual todavía no hay retorno. Por otra parte, actualmente la corrupción y la inestabilidad caracterizan la política. En la última elección hubo cientos de candidatos con antecedentes y esto alimenta el desinterés, el hartazgo ciudadano, ¿no? Los ciudadanos ya se cansaron, creo que no esperan nada de los políticos y votan obligatoriamente, pero con una total displicencia. Ahora, para la ciudadanía, me pregunto si los partidos y los movimientos regionales no vienen a ser más de lo mismo. Por supuesto, a otra escala, quizás. Pero en las regiones, por lo menos, los movimientos regionales están más cerca de la gente, ¿no? Jorge, ¿cómo ves este tema de la partidocracia y los movimientos regionales? ¿Los partidos han quedado desplazados o esto puede ser pasajero? Mira, esto es, en primer lugar, estupendo compartir una mesa con ustedes, les agradezco muchísimo. Mira, el sistema de representación está en crisis en general, ¿no? Así que no solamente son los partidos, son los sindicatos, los colegios profesionales. ¿Por qué? Porque gracias a la tecnología hoy día hay mecanismos de comunicación directa, entonces ya no necesitas salir al medio que te interprete, que te diga, que traspase tus ideas o que recoja las del gobierno o de cualquier otra instancia de dirección. Entonces, ahí hay un primer tema. Segundo, en el Perú, yo creo que la política se ha reglamentado de tal manera, hasta el detalle, que termina ahuyentando a la gente de la política. No solamente es, que acusa de corrupción, no, sino cualquier persona exitosa, ¿no? Vamos a poner exitosa, o en el camino al éxito. Los requisitos son tantos, te impiden, inclusive hasta los parientes, hasta la cuarta generación, por ejemplo, contratar como el Estado, llegan a extremos de que un alcalde de un distrito, si tiene un hermano que contrata con otro distrito en otro departamento que no tiene nada que ver, ¿no? O un funcionario público cuyo hermano tiene un contrato con el Estado, no puede y terminan presos los dos. Declaraciones juradas, una serie de aspectos que parecen muy bonitos, parecen estupendos, pero eso no resuelve la corrupción. Por más declaraciones juradas que se han inventado, la corrupción ha seguido. Entonces, personas que pueden calificar perfectamente para la actividad política terminan avientadas, es lo que quiero decir. Me meto en cualquier cosa menos en la política, porque no es algo del cual yo pueda, más bien al revés, pierdo, ¿no? Es lo que piensa mucha gente. Ahora, esto, al salir unos, propician que esos otros no calificados encuentren un espacio. Y lo encuentran, pues, efectivamente, ¿no? Y ganan y salen elegidos. Nadie sabe de dónde vienen, qué trayectoria tienen, qué antecedentes, nadie los conoce cuando ya están en el cargo, son simpáticos, tienen plata. Ese es otro aspecto muy importante que en la política se ha introducido. Por más regulaciones que le han puesto para que no haya control, para que haya control de gastos de campaña, siempre los que tienen mucho dinero, y lo estamos viendo hasta en la última elección, es una demostración clarísima de que el voto va casi en sentido proporcional
a la cantidad de dinero que se tiene en la campaña. Entonces, son un cúmulo de hechos que van sumando, que ahuyentan a unos, que atraen a otros, y que yo no creo que por el hecho de ser un movimiento regional esté más cerca de la gente. Puede estar más cerca físicamente, porque están en la provincia, pero a veces terminan siendo un club de amigos que apenas cometen estropicios o se van a la cárcel o desaparecen y no perseveran en la política. La política es una carrera larga con vallas, dificilísimo, no es lo mismo que una gerencia privada, es un tema muy complicado, pero esto requiere persistencia, perseverancia, conocimiento del país, visión, ¿no?, nacional e internacional de las cosas. Eso se ha perdido mucho en el país, lamentablemente. Gracias, Jorge. Buenas noches. Milagros. Quería preguntarte, en tu experiencia en la comisión que elaboró la propuesta para forma política, ¿cómo han encontrado la realidad? Porque ¿qué ha habido en la vida real que no ha permitido que esta reforma tan auspiciosa haya logrado resultados hasta el momento? Gracias, Gonzalo. Muy contenta de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre partidos políticos que pues creo que son instituciones esenciales para la democracia, ¿no? Jorge comentaba cómo puede haber cambiado la manera de hacer política, pero eso no significa que se pueda reemplazar a los partidos políticos. Yo creo que tenemos que partir de ahí. Cambiarán las formas de hacer política, pero uno de los principales daños que se ha hecho a la política es la personalización, el tener partidos con dueños. Y la Comisión de Reforma Política en el 2019 encontró en el diagnóstico de la política que los partidos y los movimientos regionales eran poco representativos, muy permeables a la corrupción y diría, entre otras características también, que los partidos tenían una corta duración. Retomando lo que decías hace un momento, pues en los 80s teníamos que el APRA, el PPC, Acción Popular y los partidos de izquierda concentraban casi el 90% de los votos. Y con el tiempo, diría que con los 90s, eso que has llamado el Big Bang supone también que surgen nuevos partidos sin programa, sin afiliados, más bien con dueños, y paralelamente a esto surgen los movimientos regionales. Y los movimientos regionales, estando más cercanos, comienzan a desplazar los partidos. De manera que los nuevos partidos y este proceso de desnacionalización que sufren los partidos tradicionales hace que surjan nuevos problemas que, coincido, podemos llamarlos como partidos con poca lealtad y enraizamiento, ¿no?, lo que genera una alta volatilidad. Yo contaba el número de partidos que ha pasado por el Congreso desde el 2001, son 32 partidos. Y entre 2001 y 2021, solo un partido ha tenido representación nacional durante todo ese periodo. Diría que unos 6 o 7 partidos han tenido presencia en 4 o 5 periodos. El resto han entrado y han salido. Y diría, para terminar esta parte, que pondría también los reflectores en una contrarreforma, porque es cierto que se propuso en el 2019 una serie de reformas para fortalecer los partidos, para corregir algunos vicios que se veían en la política peruana, pero también se planteó la necesidad de revertir la prohibición de reelección en todos los niveles. Y creo que ese es un punto importante cuando vemos que no hay carreras políticas, cuando vemos que hay una altísima volatilidad y que en el sistema político lo que había es renovación y no tanto reelección, ¿no? Bueno, Jaime, ¿qué piensas que ha producido o qué produce los resultados observados constantemente en las últimas elecciones, donde los movimientos regionales en franco avance desplazan a los partidos tradicionales? Bueno, sí, esa es una tendencia muy preocupante, ¿no?, que de alguna manera se revirtió muy parcialmente en la elección anterior, la del 2018, porque se prohibió
la existencia de los partidos locales, porque habían partidos, perdón, de los movimientos locales, había movimientos regionales y había movimientos locales. Se prohibió la existencia de estos y eso produjo una cierta reversión de la tendencia, pero en esta elección nuevamente se ha reanudado la tendencia a lo que yo llamaría la feudalización política del país, ¿no es cierto? Una fragmentación extrema en donde los gobiernos, los movimientos regionales conquistan la mayor parte de las municipalidades y de los gobiernos regionales. Ha aumentado la participación, digamos, de los movimientos regionales. Es decir, la tendencia a la feudalización política se ha agravado. Entonces yo creo que este Congreso debería, de una vez por todas, avanzar, dar el siguiente paso, prohibir la existencia de los movimientos regionales y hacer posible que solamente los partidos puedan representar a la población. Pero claro, también hay que dar leyes que mejoren los partidos, porque no estos partidos, pues no, sino mejores partidos. Partidos nuevamente más programáticos, los únicos partidos programáticos que habían, el PPC, el APRA, ya no tienen ni siquiera inscripción. Entonces tenemos partidos personalistas, como se ha dicho, efímeros, que son simplemente vehículos, vehículos electorales, que son, ya no son tiendas políticas, sino tiendas comerciales, ¿no? Porque venden las candidaturas al mejor postor. Entonces se han convertido en negocios particulares. Sí. Eso es lo que tiene que cambiar. Si queremos, digamos, que haya solo partidos, ya no movimientos regionales, estos partidos tienen que ser verdaderos partidos. Claro, verdaderos partidos a la antigua ya no va a haber tampoco, ¿no? Porque como decía Jorge, la capacidad de intermediación de los partidos ha desaparecido en todo el mundo, porque ahora cada uno es su propio partido, cada uno emite sus opiniones directamente a través de las redes, ya no necesita de la intermediación de un partido político, el partido político ya no forma la voluntad popular, digámoslo así, pero de todos modos necesitamos partidos pues un poco más serios, más programáticos, que atraigan a la gente, que la gente de buena, digamos, de buena disposición, la gente de bien, la gente capacitada o la gente exitosa, como decía Jorge, quiera regresar a la política, quiera participar inscribirse en un partido. Pero para eso los partidos tienen que ser más atractivos. Entonces yo diría que, y por otra parte, el otro gran tema, se ha mencionado acá también, es que se está destruyendo la clase política, se ha desprofesionalizado la política, porque no hay carreras políticas desde que se anuló la reelección y los propios partidos son tan efímeros y se han convertido en tiendas de venta de candidaturas que los propios candidatos pasan de un partido a otro, en fin. El hecho es que ya no hay carreras políticas, no hay reelecciones, se necesita consolidar una clase política, pues profesional, ¿no es cierto? Y yo creo que una cosa muy importante es que los partidos tienen que recuperar su capacidad programática, de análisis de la realidad, de hacer propuestas. Para eso hay una propuesta de Carlos Meléndez muy buena, que es la de think tanks o centros de investigación por impuestos. Es decir, que las empresas puedan destinar parte del impuesto de la renta que pagan para financiar centros de investigación en los partidos, por ejemplo, ¿no? Eso sería buenísimo. Que las empresas puedan volver a financiar partidos en general, de manera transparente y abierta, o a través de un fondo en donde no se sepa cuál es la empresa y no se sepa cuál es el partido, para que el partido no sepa qué empresa lo está financiando, por ejemplo. Entonces, se necesita que los partidos tengan recursos para estar presentes en el territorio nacional. Para eso se necesita que la sociedad civil, las empresas puedan de alguna manera sostener las carreras políticas de algunas personas de valor, ¿no? En fin, son algunas de las... Muy interesante. Yo quisiera agregar algo para, digamos, digresionar un poco. Yo diría, uno supone que al afiliarse o integrarse a un grupo político uno está suscribiendo un set de principios, ¿no? Claro. Pero si el grupo político no tiene principios, ¿qué es lo que se suscribe? Ahí hay un problema. Y seamos realistas también, si tú eres un tipo principista, probablemente no vas a encajar y terminas fuera, porque el pragmatismo ha superado cualquier cantidad de principios existentes. Ahora, lo cierto es que los partidos no guardan coherencia tampoco entre su base doctrinaria y su acción política diaria. Entonces, predican una cosa, practican otra, eso les quita pues credibilidad. El otoronguismo
creo que le ha hecho un daño brutal a la clase política. Es como una especie de reality show de mira cuán poco creíbles somos. Cada vez que pueden, se repite. Ahora, los partidos venden cupos al Congreso, como menciona Jaime, y se llenan de gente no partidarizada, son pues tránsfugas. Y no en potencia, sino potentes, que lo que buscan es un buen sueldo o cobrar claro, por pero- hacer obras o ponerse a buen recaudo de la ley. Pero ¿qué hacemos? Eso es el problema, Sí, ya lo claro. conocemos, ya sabemos, el asunto es qué Yo hacemos. a lo que quiero llegar es que la informalidad predominante impide que surja una política partidaria moderna y el transfugismo es el modo de sobrevivir en un ambiente sin principios, ¿no? Lamentablemente. Ahora, los partidos, lejos de desarrollar una agenda inclusiva para incorporar a los informales a la economía formal, por ejemplo, paradójicamente se han informalizado ellos mismos. Ahora, claro, la gran pregunta, Jorge, sería, ¿cómo hacemos para que esto cambie? Es decir, ¿cómo se puede modernizar la política de manera que se ponga a tono con la realidad? En primer lugar, una cuestión de nuestra propia experiencia como Partido Aprista Peruano, que estamos menos mal en camino a la formalización de las firmas y esto. Pero justamente ese proceso, un partido político es lo que tú has dicho, una doctrina, ¿no es cierto? Unos lineamientos ideológicos, programa, propuestas al país, visión del Perú, visión del esquema internacional también. Pero no, el jurado de elecciones ha emitido una reglamentación. Yo fui partícipe de la ley de partidos hace 20 años, pero de ahí la han derivado una serie de reglamentos hechos por una serie de personas que deben haber, no han organizado pero ni un equipo de fútbol, ¿no? Entonces te ponen una serie de reglamentaciones donde más importante es que tú acredites cuántos locales tienes, si tiene cartel, si tiene avisos, si en el baño hay jabón y alcohol. Eso nos han hecho a nosotros, ¿no? Como si el partido puede haber un partido que no tenga ningún local, que sea la casa de sus integrantes, pero tiene la cabeza amoblada. Pero no, acá es al revés. Acá no te piden estructura, no te piden visión, acá te piden locales, firmas en libros legalizados, Guardar apariencias, con huellas ¿no? digitales y notarios al costado. Eso mata a los partidos. La no reelección es una cereza que han puesto al final, una barbaridad. Pero aquí lo que hay que hacer es que el partido sea atractivo. Por ejemplo, empresas, no sé, empresas públicas, con toda seguridad, el sector público, ven, joven, aprista, no pasa. Entonces, ¿cuál es el estímulo para un joven para hacer política? Si para buscar su trabajo en el sector público y en el privado le tienen de error porque son parte de un partido, son revoltosos, son esto, mejor no. Me busco un muchacho que venga de una universidad más ordenada, no quiero tocar a estos que son potencialmente revoltosos. Entonces, si hay un desmedro tal de la política que revalorizarla no es una tarea fácil. No han contribuido mucha gente a que eso pase, eso es verdad, pero si no nos proponemos una recuperación de la política como vocación de servicio, como entrega al país, como compromiso social, ¿no? Eso no está en la mente de la gente todavía, no está, más bien ha sido desplazado. Hay que tratar de que vuelva y en ese momento la gente podrá decir, oye, me siento atraído a ir a la política. Pero acá no, acá político es sinónimo de un asaltante de bancos, ¿no? Un delincuente con el cual no hay que hablar, que tenerle miedo. Y si son tradicionales, peor todavía, sin pensar que la improvisación, el que se mete por la ventana o el que compra un cupo, es un peligro potencial mucho más alto que cualquier político. Hay que dividir políticos de politiqueros, de politicastros. El político Estado es una persona que tiene el Perú bien estructurado en la cabeza. El politiquero es aquel que está a ver qué puesto público me da, lo estamos viendo, ¿no es cierto? Y el politicastro ya es ese, dame obras, ¿no? Y yo te doy tal cosa y me das plata y yo hago tal... Mira, entonces, pero todos están en la misma bolsa. Hay que separar y poner 3 bolsas distintas y quedarse solamente con la primera. Bueno, vamos a una pausa y continuamos enseguida. Continuando, creo que debiéramos también enfocar este asunto del centralismo que imperaba en el país el siglo pasado.
que era tan fuerte, todo dependía del todopoderoso gobierno central y era necesario, imprescindible participar o militar en partidos nacionales para tener alguna llegada. O sea, hay una justificación que no es criticable, simplemente había un hecho de la vida que generaba esa fuerza. La descentralización cambió esto radicalmente, ¿no? Los gobiernos subnacionales ahora manejan el 70% del presupuesto. La salud y la educación, entre otras cosas. Y las regiones son el botín de los gobernadores, pues, y de los movimientos regionales. Y lo más cínico de esto es que, claro, como están a distancia, son menos vigilados y es más fácil meter las uñas, ¿no? Y cuanto más lejos estés del gobierno central, más fácil todavía. Por eso en los distritos, el modelo Anguía es lo que se practica desde antes, sino que ahora ha saltado a la luz porque se ha vuelto notorio. Ese modelo Anguía ahora pasaba al nacional. Antes se daba Sí, ahí, bueno. ¿no? Exacto, la escala se ha ido hacia arriba, es un flujo y reflujo. Esto acentúa pues la pérdida de vigencia de los partidos nacionales. Digamos, hay una raíz económica, eso es bien importante. Donde está el presupuesto, donde está la bolsa, está el interés de los políticos del momento. Pero ahí el tema, Gonzalo, no solamente, bueno, lo que ha ocurrido es que se ha producido efectivamente una gran transferencia de recursos a las regiones y a los gobiernos locales que ejecutan el 70% de la obra pública, no del presupuesto, de la obra pública. El presupuesto para obras. Del presupuesto para obra pública. Mal, sí. Que esa es una transformación, es la transformación estructural más importante que ha tenido el Estado peruano en los últimos 30 años. Sin duda. Antes se ejecutaban solamente 3-4% de la obra pública, han pasado a 70%, en un periodo de gran crecimiento económico. O sea que la cantidad de plata que ha ido a los gobiernos locales y regionales es enorme. En el contexto de la fragmentación de los partidos políticos. Entonces, ¿qué ha pasado? Se forman simple y llanamente grupos de personas interesadas en asaltar el botín presupuestal. Punto. Entonces, se forman los movimientos regionales para ese fin, ¿no? En muchos casos. O se vuelven inquilinos de los partidos, compran una candidatura en un partido para ese fin también. Entonces, si no resolvemos ese problema, no vamos a resolver el problema de la corrupción en los partidos o en los movimientos o como sea. Es decir, ¿cómo se resuelve? Ese es el problema de la reforma de la descentralización. ¿Cómo se resuelve eso? A mi juicio, la única manera, pero no sé si es viable políticamente, es disponer que los gobiernos locales y regionales locales solo puedan vivir de lo que recaudan. Y punto. No reciban este Foncomún o este impuesto de promoción municipal, que son 2 puntos del IGB, que no lo reciba, porque es un alcalde es un pequeño reyesuelo, ¿no? Que recibe un montón de plata que le viene del suelo, entonces él no tiene ningún incentivo para cobrar el predial. Él no cobra, solo se cobra predial en Lima, en algunos distritos de Lima, en el interior no se cobra predial, o se cobra poco predial. Entonces el alcalde recibe un montón de plata que no la ha generado en su localidad, no tiene ciudadanos contribuyentes que lo fiscalicen, entonces hace lo que le da la gana con la plata. Esa es la raíz del mal, a eso hay que resolverlo. Pero en fin, ese es el tema que está detrás del problema de la corrupción en los partidos, no son los partidos, es la descentralización. Bueno, en todo caso han sido víctimas de la tentación, pero otra manera de encarar esto, como bien mencionas, no solo vivir de lo que recaudan, sino también, en el caso de los gobiernos locales que son, 1.600, y mueven al año presupuesto en obras por 40.000 obras, 40.000 proyectos al año. El promedio es pequeño tamaño. Una forma de evitar también este saqueo es empaquetar las obras, hacer combos de salud, escuelas, caminos, saneamiento y juntar provincias o regiones, contratar un PMO y evitar que los alcaldes tengan el manejo de esas sumas para hacer pues la escuela o la vereda o lo que sea, que después termina en fraude o simplemente no se hace. Es el problema nacional. La plata del Foncomún pásalo a algunas entidades nacionales autónomas que hagan esos PMOs y esas cosas. Debiera hacerse. Milagros, ¿cómo ves este tema políticamente? ¿Qué crees que cabría hacer? A ver, 2 cosas que me parecen fundamentales allí, y es que
esa brecha de servicios básicos también genera una insatisfacción por la democracia, porque evidentemente cuando los alcaldes ofrecen determinadas obras que no cumplen o que no priorizan en términos de servicios básicos, obras de infraestructura, lo has mencionado tú, o temas de acceso a la salud o temas de educación, al final de cuentas, el ciudadano común y corriente siente que la democracia no le llega, que los impuestos que paga o el dinero que cree que existe y que ve correr, pues simplemente no le ocasiona, no le genera ningún beneficio. Hay un detalle que me parece no menor, ¿no? El otro día he leído que hay 3 regiones en las que los colegios no tienen agua, desagüe y electricidad más que en 10%. Es decir, el 90% de las escuelas en 3 regiones no cumplen con esos 3 servicios básicos, sin contar con otro tipo de servicios. Entonces, creo que hay un problema de gestión, evidentemente, pero nuevamente quiero abonar en lo que significa la posibilidad de integrar estos movimientos regionales en partidos políticos, porque la idea de tener un partido político significa un mecanismo de control interno, significa también la posibilidad de acceder a una lectura de lo local con lo regional y con lo nacional. Y un poco refiriéndome a lo que mencionaba Jorge, la Comisión de Reforma Política lo que planteó es eliminemos las firmas, se eliminaron, eliminemos los comités, porque finalmente los comités no tienen que ser locales, pueden ser grupos de WhatsApp. Lo que necesitas es conectar intereses locales con regionales, con nacionales. Y finalmente se incluyeron los comités, pero creo que el jurado está entendiendo por comités, sobre todo la Oficina de Organizaciones Políticas, como lugares físicos, y no tienen que ser lugares físicos. ¿Te exigen título de propiedad o contrato de alquiler con fotografía y todo, y con jabón en el baño? Y la pregunta es, ¿cuánto cuesta formar un partido político? Porque evidentemente allí, y coincido con lo que decía Jaime en el sentido de que hay que seguir el dinero, o sea, finalmente, si para hacer un partido político necesitas dinero, si necesitas para ir a una campaña una cantidad de recursos que va a significar que hagas un contrato a futuro con quienes van a financiar determinadas obras, va a ser un problema, pues, ¿no? Entonces, creo que allí miraría también el hecho de que el reporte que se ha hecho de la encuesta de hogares es que 1 de cada 5 confía en partidos políticos. Y el problema no es el de los partidos políticos propiamente, sino de la forma de hacer política de estas personas que rentan eventualmente pues una candidatura, informalmente terminan viéndose cercanos a un partido político, pero que no necesariamente tienen vínculos de programas o de lealtad, porque el partido político en esos términos o el movimiento regional tampoco le ofrece nada, no le ofrece recursos, no le ofrece un programa, no le ofrece una mirada integral de lo que se quiere priorizar. Ahora, ahí yo tenía una pregunta que creo que se la puedo formular a Jorge, porque pertenece a un partido político. La manera de, ¿cómo hacemos para evitar que los partidos políticos se conviertan, como se han convertido muchos de ellos, en distintas medidas, ¿no?, en tiendas de ventas de candidaturas, sea las municipalidades, es decir, simplemente en negocios particulares? Se suponía que lo que planteó la reforma, el Grupo de la Reforma, son las famosas PASO, las elecciones internas, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde todo el mundo tiene que ir a votar por la lista que proponga el partido o las listas que proponga el partido en una elección determinada. La versión anterior era, bueno, si no queremos que el dueño del partido venda las candidaturas y que respete la voluntad de los miembros del partido, de los militantes del partido, deberíamos establecer cuando menos una elección de un militante y un voto para elegir autoridades o elegir candidatos. Esa es una alternativa. La otra son elecciones primarias, pero no obligatorias, abiertas, pero no obligatorias. Y la última es esta que propuso las PASO. ¿Cuál es, digamos, las PASO tienen sentido o no tienen sentido?
¿Cuál es la manera, digamos, tiene la democracia interna es posible? ¿Es posible, digamos, que haya elecciones internas de un militante, un voto, para prevenir ese efecto de venta de candidatos? ¿Eso se puede hacer obligatorio? ¿Cómo ves ese tema? A mí me parece que el Estado puede ayudar muchísimo. Por ejemplo, el padrón con RENIEC, ok, es un punto. El proceso mismo interno de una elección interna debería controlarla legalmente en todos sus extremos OMPE, ¿no? O sea, que sea una cosa vinculante, no solamente observadores, que al final no sirve para nada. Una interna. Yo no estoy de acuerdo con las PASO. Porque las PASO, primero, hace que voten por un partido la gente que no tiene ni siquiera aproximación a ese partido. O sea, ¿qué interés puede tener Perico Los Palotes con un candidato de un partido que de repente es hasta adverso a su propia ideología? Y es muy fácil. Yo me acuerdo que en Argentina hubo una señora Fernández, que no es la que fue presidenta, que era una estupenda candidata, creo que del Partido Radical, entonces ese iba a ganar. Entonces los peronistas en la interna fueron y votaron todos por el contrario, y le hicieron perder a ella, ¿no? Entonces, eso no sirve, porque además eso da lugar a más mercantilismo, ¿no? Te bajas un asentamiento humano, voten acá, no, eso no. Luna ganaría puesto las elecciones con Acuña, no estaríamos muertos. Entonces, yo creo en la elección interna, pero controlada por los organismos electorales. Es decir, un militante y un voto. Sí, un militante y un voto. No el sistema de delegados, por ejemplo. No. Eso también es otra moña, ¿no? Es mucho mejor es nosotros decimos un apresto un voto, eso es a lo que aspiramos, ¿no? Se ha aplicado parcialmente a lo largo del partido en la historia, ¿verdad? Pero esto hay que ponerlo bajo ley, ¿no? Para que sea así en todos los partidos en general, un militante y un voto. Si no, ¿cuál es el sentido de ser el militante si tiene al momento de elegir el mismo derecho de tu enemigo político que puede entrar a tu local y votar? ¿no? Si me permiten, lo que quisiera destacar en este punto es que el diseño de las PASO de la Comisión de Reforma Política que se planteaba para el debate de los políticos, justamente porque, bueno, el proceso que siguió al informe significó que esto no pueda ser debatido con los partidos políticos como hubiera sido, creo, lo ideal. Sin embargo, al haberse suspendido, porque fueron aprobadas, lo que ha ocurrido es que se aprobó un sistema de elecciones internas, primarias, como lo que ha ocurrido, pero con la participación mínima de los militantes. Para esta última elección yo me he quedado realmente sorprendida. Casi ningún partido ha llegado al 10% de los afiliados, o sea, no han participado, en un caso es el 0.44, el partido que más tiene ha sido un 16%, los demás 5%, 4%, entonces sí creo que debería de existir algún tipo de barrera que señale, bueno, si es que tienes afiliados, debe participar pues al menos un 25% en la elección de candidatos, porque justamente de lo que se trata es que no sean partidos con dueño, que haya un cierto movimiento de bases. Lo que pasa es que cocinan candidatos únicos, ya no va a votar nadie por el candidato único. Y otra cosa que hay que arreglar es esta famosa alternancia vertical y horizontal. Así es, ¿no? absurdo. Eso es una cosa que no va de acuerdo con la realidad nacional. Yo no estoy en contra de la participación de la mujer, ojalá participen más. Es una cosa absurda. Hasta en la fórmula presidencial han puesto alternancia. Si es hombre, la primera vice tiene que ser mujer y la segunda es ridículo, ¿no es cierto? Yo puedo entender. Y otra barrera que han puesto increíble en las municipales. En las municipales obligan a los candidatos a afiliarse a un partido, cuando es una elección vecinal. Entonces, ¿quiénes somos los afiliados a un partido? El 5% de la población, y eso es mucho. O sea, el 95% no puede ser candidato a alcalde, salvo que pase por las orcas caudinas de afiliarse obligatoriamente a un partido para poder ser candidato. Hay que volver al espíritu vecinal de la elección municipal. Deja la parte política al Parlamento, esa parte me parece bien, ¿no? Incluso que haya la posibilidad de que hayan invitados también. Pero siempre, tiene que haber invitados. Siempre lo han habido. Hay en este momento, ¿no? Hay 20% de invitados, no necesariamente afiliados. Y debo decir que gracias a esta paridad yo soy una conversa porque he visto que del 25% de mujeres ha subido al 70% en el caso de candidaturas. Pero y lo que habíamos visto con las visto varios cuotas... casos que hay listas que se las bajaron porque
se equivocaron en una alternancia, entonces se cae todo el Bueno, partido. allá hay que preferir, pero eso no es un problema de la paridad y alternancia ni de la ley, es un problema de quienes aplican la ley, porque lo que hay que priorizar en todo caso es la participación política. Entonces también ahí hay un problema de Falta una mujer, proporcionalidad entonces se para bajan poder... a todas y de paso a todos los hombres. Pero no corresponde, ¿no? No estoy de acuerdo con, o sea, no creo que el problema es la ley, creo que el problema es la aplicación de la ley, como suele ocurrir en el Perú, ¿no? Yo lo que encuentro es que es medio absurdo pensar que se puede crear militantes por ley o algo así, o exigir requisitos, demostrar que uno es militante o cosas por el estilo, y al mismo tiempo estas PASO, que deberían llamarse PASU, es increíble, o sea que una persona que pasa por un lugar va a entrar a votar porque le No, da no la es gana. así, a ver, permítame, No, yo no soy... Milagro, Sería bueno que déjame Milagro terminar. Ay, perdón, explique ok, Un ok, segundito, dale. la impresión que me da Sí. es que toda esta, no sé cómo llamarla, armazón que forjaron, no estaba conectada con la realidad. Era una especie de situación ideal que debiera existir y si la pones en una ley se vuelve real y no es así, no ha funcionado. Tres cosas al respecto, ¿ya? La primera es que el hecho de que se tenga que contar con afiliados candidatos es un proyecto de la célula parlamentaria PRISTA que nosotros jalamos para el informe de la Comisión de Reforma Política. Manteniendo, nosotros considerábamos justamente por el hecho de que no hay tanta militancia activa, mantener una proporción de invitados. Eso era válido para lo político, no para lo municipal. De acuerdo, creo que es Se una extendió observación... al municipal de acuerdo, equivocadamente. porque lo municipal tendría que ser lo vecinal, ¿no? claro, a eso me Incluso refiero. hay extranjeros que podrían ser alcaldes. Lógico. De acuerdo. Lo segundo que creo que es importante en ese punto es lo grave que significa la desafección ciudadana. Entonces, lo que veíamos, y de manera creciente, en todos los análisis, desde el hecho por The Economist o el que hace el Barómetro de las Américas o Vargas for Democracy, todos muestran que el Perú aparece al final de la tabla en todos los indicadores democráticos. Entonces, el tema es de qué forma logramos que se preocupen por la oferta partidaria, porque al final hay quejas de la oferta partidaria. La idea era que se involucren participando, pero no se podía participar en cualquier partido, porque si no participabas en el que eras simpatizante no ibas a intervenir en la selección de candidaturas, porque el voto preferencial en el diseño que se hizo, un poco rápido y por eso habría que debatirlo, era que el voto preferencial lo traslades a esa primaria. Entonces, los ciudadanos iban como en una elección, tenías la oferta de tus 10 partidos políticos y elegías por aquel que sentías mayor simpatía. La gente no quiere militar, pero la gente tiene simpatías políticas y creo que ese es parte del tema que se ofrecía. Luego, los partidos que no hubieran agregado preferencias, tenías que contar con 1.5% de los votos, no participaban en esa elección. Entonces también funcionaba como un filtro para evitar que vayas a una presidencial con 24 partidos, 27 partidos, como ha ocurrido anteriormente. Pero sigue ocurriendo, esto no ha funcionado, ¿no? Es que no se ha No se ha aplicado. aplicado. No se ha No se ha aplicado. aplicado. ¿Por qué no se ha aplicado? Por la pandemia. Se aprobó y no se aplicó en la pandemia. El Congreso decidió no aplicarlo. Me da la impresión que si tú planteas soluciones imaginarias no dan Es que no resultado son y después... imaginarias, porque vienen... Pero si los propios congresistas pateaban la aplicación de la norma, mejor que se aplique en el 2030, en el 2028. Ah, sin duda, no tengo dudas, porque no todos los políticos están dispuestos, como el caso Pero entonces, de Lapra, si que está los que toman la abriendo el decisión de tema. aplicarla no quieren aplicarla, esto está... O sea que, digamos, la razón de ser principal es tratar de reducir la desafección de la gente hacia la política, tratar de vincularla un poco más a los partidos, darle un poco más de vinculación a los partidos con la ciudadanía. Esa era la razón principal. Y lograr que exista como un agregado de votos para que solo aquellos que pasaran la barrera del 1.5% de los votos pudieran participar en elecciones. Y Ahora, lo tercero diría que allí se jugaría el voto preferencial de manera que salgan de allí las listas cerradas y bloqueadas, porque coincidimos que en el momento de las elecciones el voto preferencial no ha funcionado para tratar de fortalecer los partidos. Pero desde ¿no? el punto de vista de la dinámica interna de los partidos, ¿tiene sentido las PASO? Digamos,
yo sé, por ejemplo, en la Argentina lo que termina ocurriendo es que los electores simplemente van a confirmar una lista que ha sido producida Porque no son por los partidos competitivas. políticos. Y los partidos políticos no van a estas primarias con 2 o 3 listas y el elector escoge, Y sino tampoco que... hay voto preferencial. y tampoco hay voto. Y en Entonces, Argentina debilita al gobierno que está saliendo, lo debilita. Bueno, vamos a una ¿Qué ha pasado? pausa. ¿Ah? Vamos a una pausa y continuamos. Muy interesante este tema de las PASO y la verdad que siempre me pareció medio ensoñador porque esto de que se abran las elecciones para que cualquier vecino vote en cualquiera de las primarias por cualquier lista prefabricada por los partidos no creo que tenga ninguna posibilidad. Yo participé Eso como pasa por observadora. hacer, un segundito, creo que eso pasa por hacer reformas en un escritorio. Lo que habría que hacer es ir a la realidad. Los partidos son rechazados por la gente. ¿Qué deben hacer los partidos para volver a ser aceptados por la gente? No obliguemos a la gente a que vayan a votar a los partidos y si quieren ser candidatos que se inscriban. Es el mundo al revés. Yo quisiera decir que yo participé como observadora en elecciones en Montevideo, donde las elecciones son abiertas, pero no son obligatorias. Y la otra cosa que me parece muy interesante es que era normal que los partidos pasen con camionetas recogiendo gente que llamaba por teléfono para poder ir a votar y participar. Pero debo decir algo, es cierto que ninguna reforma soluciona el problema de la desafección a la política. Ese no es un problema normativo. El problema de la distancia entre los ciudadanos y la política y los políticos y esta desconfianza, no existe ley que lo solucione. A diferencia de otros aspectos del sistema político, tú puedes cambiar las reglas electorales, puedes cambiar la fecha de las elecciones, el cronograma, que me parece que sería un tema que debería entrar en la agenda porque tenemos elecciones próximas, pero ahora tenemos un silencio electoral, ¿no? Hasta el 2026. Y ahí votamos 2 veces y de nuevo 4 años en silencio electoral. Creo que ese es un tema interesante. Esas son reglas que las puedes cambiar. Puedes cambiar el Congreso unicameral a uno bicameral, sistema político que también puedes cambiar. Pero el sistema de partidos, cómo lograr tener un sistema de partidos institucionalizado, no es un tema normativo. Entonces puedes dar incentivos y podemos conversar si las PASO o las elecciones internas o cualquier otro proceso es interesante de ver de qué manera generas incentivos, pero no tienes la varita mágica para ello. yo creo que digamos, este tema que hemos estado conversando sobre las elecciones internas, las primarias, las PASO, es algo que merece un debate profundo entre los partidos con la academia. No se ha producido porque esa reforma fue un poco impuesta, ¿no? Desde Vizcarra al Congreso fue impuesta, nunca hubo un verdadero debate. Entonces, hace falta organizar ahora, este es el momento, creo, después de las elecciones municipales, de organizar unos talleres, no sé, que permitan una discusión a fondo acerca de cuáles son las mejores fórmulas, si las paso o no las paso o no las paso, las elecciones primarias o lo que fuese. Internas. Ahora, respecto de la desafección famosa, yo creo que algo importante es otra reforma, que es la reforma del sistema electoral, en el sentido de pasar, si vamos a una Cámara de Diputados, a 2 cámaras, que en la Cámara de Diputados sea elegida en distritos mucho más pequeños, o binominales, digamos, de modo tal de que haya una verdadera relación de representación. Digamos, que el diputado realmente represente a un grupo acotado, pequeño de gente, que lo reconozca como su representante y que se comunique con él y que sea capaz de fiscalizarlo y darle ideas, y, en fin, y expresarle sus preocupaciones. Digamos, darle carne y hueso a la democracia representativa, ¿no? En parte ahora los políticos andan en su propia nube porque no están verdaderamente conectados, porque esa relación de representación no está funcionando bien. Yo creo que se debe en parte al tamaño de estos distritos plurinominales tan grandes. Yo creo que esa es otra reforma que debería aplicarse. Yo quisiera conectar con un tema que a Jaime siempre lo ha apasionado, que es el de la meritocracia, ¿no? Básicamente, al mercado, si tú lo dejas funcionar y lo regulas bien para que no haya abusos, bueno, esto permite reducir la pobreza y trae crecimiento, genera empleo, progreso. Para eso no se necesita necesariamente la intermediación política, se necesita meritocracia. Es decir, un personal de funcionarios de carrera, hasta los viceministros que están ahí
por años, no importa quién está en el gobierno de turno, y que mantienen a raya la injerencia política, evitan el saqueo y al mismo tiempo logran resultados, pues, ¿no? ¿Por qué tenemos gestión cero? Porque no hay continuidad, porque no hay meritocracia. Yo creo que esto es lamentable, Jaime, no sé cómo lo ves, pero me da la impresión que para los partidos políticos la meritocracia es como la kriptonita para Superman, no les gusta, porque no podrían llenar de su gente al aparato de Estado. Bueno, pero para eso están por los cargos de confianza de los ministerios. Ahí pones tú, al ministro pone a las personas que considera convenientes. Además, no todos los ministros pertenecen al partido. El propio Alan García, por ejemplo, ponía ministros que no eran apristas. En muchos casos, no en todos, en otros sí, ¿no? Por ejemplo, el premier era Jorge del Castillo, que era aprista. Los premieres siempre fueron apristas, creo, no salgo de decir. Es que era normal, pero más de la mitad del gabinete eran independientes o de otros partidos, ¿no? Y Alan eso tuvo grandeza. Hizo ministros hasta gente que lo había acusado a él antes. Imagínate. Claro. Pero bueno, lo interesante es que, como tú dices, es el momento para discutir, ¿no? Y no tenemos que esperar una ley del Congreso, es una cosa que se puede hacer, pero tienen que invitar a la participación de la construcción de este sistema de partidos también a los políticos que pertenecemos a partidos. Así es, pues. ¿No? Porque lo que se ha hecho es más bien la exclusión. Sí, pues. La exclusión, o sea, cualquiera menos los políticos. Cuando hicimos la ley de partidos, que le hicimos políticos de partidos, tenía una línea. Después han venido los cambios, los reglamentos, los detalles que han distorsionado completamente el asunto, ¿no? Al extremo que, por ejemplo, bueno, ya he hablado de la discriminación que se hace por factores políticos, el exceso de reglamentos, estas cosas en los locales, gente posiblemente de muy buena voluntad, pero que no tienen idea de lo que es la rendición de cuentas al extremo. ¿Cómo rindes cuenta de los compañeros que van y pintan una pared? ¿Cómo sacan la cuenta de eso? ¿Cuánto cuesta? ¿No? Los partidos empresas sí, posiblemente tienen una contabilidad, pero los partidos populares no. Pero ahí también jugó, yo me acuerdo cuando la Comisión de Reforma propuso estas modificaciones a los partidos. Se hablaba de comités, pero un número relativamente... No habían comités. No habían comités. Y fue el Congreso, los partidos que estaban en el Congreso, para preservar su monopolio, digámoslo así, claro, pues, que retornaron a la idea de los comités. Fueron los partidos que dijeron, no, 60 comités por lo menos, y no sé cuántos por acá. Porque en ese momento el dominio lo tenían estos partidos empresas, que obviamente para ellos instalar comités es una bicoca. Oye, alquílame 60 locales, no gastar la plata y ya está. Pero lo paradójico del Perú es que los partidos que tienen ideas, el PPC, el APRA y la propia izquierda, ¿no? Por ejemplo, de Juntos, entre otros partidos, no están inscritos. ¿Quiénes están inscritos? Los que no son partidos. Sí, pues. Entonces, la legislación ha fracasado. Vamos a cambiarla, vamos a ponernos de acuerdo y salir solamente del ámbito universitario a poner un ámbito social, popular, partidario. El único partido con ideas y con programa que sí está inscrito tiene unas ideas, pues, antidiluvianas, que es Perú Libre, que son ideas castristas. Pero es un partido con ideas. Pero ¿qué ideas? Pues, ¿no? Claro, mantienen la fidelidad a sus ideas, pero son Fidelidad, Fidel. Y los que podemos combatir esas ideas no estamos en la cancha. Así es. Yo quisiera retomar ese tema de la meritocracia, porque a mí sí me parece que quienes pretenden tener cargos públicos y ocupar puestos en el Estado tienen que prepararse. Y eso estaba a cargo de los partidos políticos y había una cierta carrera también allí, me parece que era muy importante. Ahora lo que hemos visto es que Servir de alguna manera ha cumplido señalando y subrayando quienes no están en condiciones de ocupar cargos en distintos lugares, ¿no? Eso me parece que es un punto importante, pero no quisiera quedarme solamente con esta idea que les digo que no hay mucho que hacer a nivel normativo, que creo efectivamente que no hay mucho que hacer, pero sí me parece que hay al menos 2 reformas que contribuirían a cambiar este panorama. Creo que es necesario eliminar la prohibición de reelección, Claro. tanto en el Congreso y diría también que a nivel de los gobiernos subnacionales. Tal vez, si quieren poner plazos, pues 3 periodos, pero
mi impresión es que además esa ha sido la tradición en nuestro país. Y lo segundo es que también creo que es necesario pensar en el retorno a la bicameralidad. Tampoco creo que va a ser un mejor Congreso inmediatamente, pero va a ser mucho más representativo y vamos a fortalecer la deliberación. Al menos esos dos temas van a estar garantizados. De acuerdo. De acuerdo, completamente. Bueno, estamos en un momento terrible porque esto de la meritocracia, la verdad me vino a la mente no recordando el segundo gobierno de Alan García, sino este gobierno que es La antimeritocracia. la antimeritocracia llevada al paroxismo, ¿no? Y miren cómo estamos. Y parece que se dedican a nombrar a gente que no tiene capacidad para la función o tiene un prontuario. Y después eso es parte de su victimización, pues siguen nombrando gente que no sirve para la función y pueden seguir diciendo que no los dejan gobernar. Y vemos que esta victimización puede estar dándole resultados lamentablemente. El balance, perdón, de las sumas y las restas de esta legislación es que cuando no había legislación la cosa estaba mejor. Cuando hay una sobreregulación, bueno, la cosa se ha ido pues al suelo. ¿Qué hacemos? Quizás, Jorge, al antiguo. volver a la antigua, claro, pero ahora tienes las redes, ¿no? Imagínate si se dice que el Big Bang ocurrió en los años, al principio de los 90, justamente aparece Internet y ahora aparecen las redes que son digamos, un gran paso adelante para la humanidad. O sea, ¿para qué necesitas que un político te hable al oído si lo tienes todo en un teléfono? Pero, eso sea lo que te parezca. A lo que voy es a esto. ¿Por qué los partidos no se modernizan y se integran a las redes? Son el vehículo. En vez de comités sectoriales, vecinales, provinciales, debiera haber chats. Claro. Y tú tienes la firma digital y puedes verificar que esos chats son verídicos y no son un cuento. Esos son tus militantes. Eso no está en las Muestras condiciones. chats y cumples con lo que quieras cumplir. El partido, Y te aseguro que la gente, redes. y te aseguro que los peruanos estarían felices de escuchar un partido que todos los días le da un consejo útil para la vida y los ayuda a formarse. Y si tuvieras un sistema de distritos más pequeños, electorales más pequeños, uninominales o binominales, el diputado podría utilizar las redes para reforzar su representación, para reforzar la democracia representativa y contener un poco esta tendencia a la democracia directa de pésima calidad que son las redes. Las redes son una forma de democracia directa, pero terrible, ¿no? De un nivel pues bajísimo. Entonces, la única forma de poner las redes al servicio de la representación es que que el congresista utiliza las redes para recibir los insumos de sus... los insumos y no los insultos. Que, insultos también. Sí, también los insultos. Parte de ese juego, ¿no? Claro, también hay este sistema de incentivos perversos pues que desalienta el ingreso de nueva gente buena a la política. Y eso creo que es un obstáculo, tú lo mencionaste antes, ¿no, Milagros? Sin duda, creo que tenemos aquí el problema de... Lo han reportado los medios también, ¿no? Candidatos con una contingencia penal muy grande que termina trasladándose eventualmente de ser electos a la propia institución. Esa idoneidad de candidatos funciona también cuando tienes un sistema competitivo, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que se requiere, o sea, no queremos amateurs en política y creo que eso también funciona para los movimientos subnacionales, ¿no? Acá de lo que se trata es de buscar que haya una mejor oferta también entre los candidatos. ¿Es posible entonces que el cambio venga no de la institucionalidad pública o de leyes o reglamentos, sino de la sociedad civil, ¿no? Y de las redes? Porque Jaime menciona que las redes pueden ser o son destructivas, etcétera. Son un medio, no son un vehículo, depende de cómo lo usas. De acuerdo. O sea, podría tener un tremendo potencial irse por ese camino porque es la forma de estar cerca de la gente. La gente se comunica ahora a su manera, no a la manera que tú quieres que se comunique. Pero tú no puedes tener pues una ley de partidos que prohíbe, por ejemplo, que las empresas financien a los partidos. Porque entonces estás alejando al mundo empresarial de su compromiso con el país. Claro, la cuestión es que no financien por lo bajo para exigir después contratos, ¿no? Sino que financien de manera pública y abierta
o que financien a través de fondos, ¿no?, colectivos de financiación dando instrucción de que se financie el partido que coincide con tales y tales ideas, por ejemplo, ¿no? Y además que las empresas puedan, que exista la fórmula de los think tanks por impuestos, ¿no?, que puedan dar pues parte del impuesto de la renta para financiar centros de investigación en los partidos. Entonces ahí los partidos se van a convertir realmente en centros de producción de propuestas, de planes de gobierno, ¿Y eso de ideas, nos permitiría, Jaime? y la gente estaría más interesada en entrar a partidos serios, ¿no? Eso nos permitiría prescindir del financiamiento público. Además, el financiamiento público, yo siempre estaba en contra, yo estaba a favor del financiamiento público indirecto. Financiame el padrón, financiame las elecciones internas, ¿no?, y quizá unos gastos básicos, ¿no? Pero cuando el financiamiento público, eso viene acompañado, te meten la Contraloría, entonces tú a un partido no le puedes estar metiendo la Contraloría y la Fiscalía, porque lo debilitas completamente. Justamente la fuerza de un partido político es que sus ideas las puede expresar con toda libertad, pero si está en la coacción permanente, ¿no?, de que, hiciste una comida y no has rendido cuenta de la última tarjeta de tu investigación fiscal de lavado de dinero. Sí, pues. Así nos tienen a todos los partidos. Estupideces. Sí, pues. Entonces debilitan la fuerza política. Entonces aquí tiene que haber algunos cambios bien importantes. ¿Y quiénes nos podemos transmitir lo que vivimos todos los días? Pues esa penitencia que hay que estar cumpliendo. Se debería un taller en el que estén los políticos y los académicos, digamos. Y nos ponemos de acuerdo. Un taller de verdad. ¿Quién lo organiza, no? Podría organizarlo el Congreso, Milagros Campos, no sé. Pero el Congreso podría acercarse a los think tanks de diversas tendencias o conocimientos para conseguir apoyo, para poder producir mejores leyes. Tiene que ser plural, ¿ya? Claro. Porque si es solamente caviar, estamos muertos. Tiene que ser plural. Hay que abrir el abanico y abrirse a la participación, pero sobre todo la desafección no se corrige pues por ley. El afecto se gana y esto hay que hacerlo acercándose a la gente, tal como la gente se comunica hoy en día, no forzándolos a comunicarse a la antigua. Ya no hay mítines, por ejemplo. Entonces las cosas han cambiado. ¿Se acuerdan de los grandes oradores? Bueno, yo también. Pero no es el momento ahora, el mundo está en otra cosa. Pero hay que acercarnos, ¿no? Porque creo que los rótulos no contribuyen en nada y creo que más bien este clima de desconfianza hace que entre políticos, empresarios, académicos, sociedad civil, se genere este clima de desconfianza y la solución en el país la tenemos todos, ¿no? Y creo que ese es el punto, es mirar de qué manera se trata justamente de unir criterios con tolerancia, ¿no? El esfuerzo de reflexión democrática de unir estos mundos fue, desde mi punto de vista, bastante positivo, ¿no? Jorge estuvo en la inauguración, en la partida de nacimiento de esta institución, que funcionó creo que de manera interesante. En otro momento se buscó justamente con eso tener también capacitación para candidaturas y creo que apuntaba justamente a tratar de tener un aporte en la política utilizando justamente medios como la capacitación de los candidatos, ¿no? Bueno, entonces para concluir, muchas gracias Jorge, Jaime, Milagros. Ha sido muy grato conversar con ustedes y bueno, la tarea es recuperar la confianza una vez que ese gobierno, ojalá que sea muy pronto, caiga. Muchas gracias.